Hola, buenos días, queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis bien y nada, vamos a seguir con la siguiente clase de Nietzsche. Estuvimos viendo el otro día un poco, pues bueno, el contexto para ir entendiendo algunos de los puntos de la filosofía de Nietzsche y vamos ahora rápidamente a darnos unas pinceladas de la vida de Nietzsche y vamos a empezar un poco con la introducción, con las influencias y con una visión general, ¿no?, del pensamiento de Nietzsche. Bien, pues nada, nació en el año 1844 y, como ya os dije, murió en el año 1900. Fue criado por su madre, dos tías y su abuela. Y luego, más adelante, cuando cayó en la enfermedad mental, completamente, en esa enfermedad mental, completamente aislado del exterior, fue cuidado por su hermana. Entonces, bueno, sí es verdad que hay ahí una fuerte presencia femenina, ¿no?, en la vida y el desarrollo de Nietzsche. Y bueno, pues se ve luego en algunas cuestiones en su relación con las mujeres que tuvo, le marcó bastante y bueno, pues no manejaba muy bien su relación con las mujeres, ¿no? Bien, su salud fue débil desde prácticamente siempre. Tenía muy fuertes migrañas que le impedían prácticamente trabajar, con fuertes dolores de cabeza y en los ojos que prácticamente durante toda su vida, ¿no? Propenso a la tristeza y al aislamiento. Tenía, por lo visto, también muy mal carácter, ¿no? Probablemente también marcado por esa salud bastante quebradiza, ¿no? Empezó a estudiar teología, pero se cambió a los estudios de filología. Estudió filología clásica y se convirtió en uno de los grandes filólogos clásicos, uno de los grandes conocedores del mundo clásico a nivel mundial. Eh, en esta época quedó cautivado por Schopenhauer, leyó en profundidad toda la obra de Schopenhauer, como ya vimos el otro día, ¿no?, con esa influencia que tuvo del pesimismo de Schopenhauer, aunque superándole, ¿no? El pensamiento de Schopenhauer era el pesimismo, el de Nietzsche era el vitalismo, por la importancia que le da a esta realidad que es la vida, ¿no? En el año 1869, muy joven, obtuvo la cátedra de Filología Clásica en la Universidad de Basilea y estuvo trabajando como profesor. Como ya os dije, también entabló amistad con Richard Wagner, luego tuvo muchos problemas de relación con él. En el año 1871 publica una obra que en principio estaba destinada a un estudio filológico sobre el origen de la tragedia, pero bueno, la verdad que al final no resultó un estudio académico como se pretendía en un principio o como esperaban que fuese esa obra de Nietzsche, sino que bueno, se convirtió aquí en el origen de la tragedia, ¿no? Pues se pueden ver un poco ya esas primeras pinceladas sobre el mundo clásico, sobre el mundo presocrático en el que, pues bueno, empieza a verse esas primeras pinceladas de su filosofía y a introducir algunas de las cuestiones como lo apolíneo, lo dionisíaco, que veremos más adelante en profundidad, ¿no? En el año 1879, ya por motivos de salud, abandona la docencia. Criticó el orden social establecido y el progreso científico y tecnológico, ¿no? Llegó a calificar la ciencia como un nuevo Dios, no se podía sustituir a Dios por la ciencia, porque se empezó a idolatrar de la misma manera que se idolatró hasta entonces la figura de Dios, ¿no? Lo veremos también estas cuestiones más adelante. Empieza a viajar por Europa buscando climas favorables a su salud y bueno, también es verdad que
ya en el año 1889, cuando cae definitivamente en la enajenación mental, ¿no? Fue por lo visto a raíz, pues bueno, cayó ahí, empezaron a ver que ya había perdido un poco la cabeza, un poco no, bastante, esto es un pasaje bastante famoso de la vida de Nietzsche, ¿no? En un viaje a Turín, en el que, pues bueno, vio como un hombre iba en un carromato tirado por un caballo y empezó, porque el caballo no obedecía y ese hombre empezó a golpear al caballo y entonces iba Nietzsche por esas calles de Turín con unos amigos y vio cómo golpeaba al caballo y fue directamente a por el hombre y empezó a golpearle también, y empezó a pedirle perdón al caballo, ¿no? Y ahí dijeron, cuidado que a este se le está yendo bien la cabeza y pues bueno, perdió la cabeza y estuvo pues prácticamente durante 10 años eh, recluido en casa con su hermana que le estuvo cuidando, ¿no? De hecho, bueno, no sé si es del año 1899, su hermana le grabó en vídeo, bueno, en lo que antes se llamaba en el tomavistas, ¿no? Le grabó en vídeo a Nietzsche en el porche de la casa recluido con una mantita y bueno, hay esas imágenes en vídeo de Nietzsche, ¿no? En el año 1882 se enamora de una artista, Luz Salomé, no es correspondido. Luz Salomé le propuso tener una relación a tres con otro hombre, parece que lo aceptó y luego a Nietzsche le rechazó y entonces, pues bueno, Nietzsche tenía una salud quebradiza y una tendencia también hacia la depresión, ¿no? Y su salud pues fue empeorando poco a poco según iba avanzando su vida. Entre el año 82 y 85 escribe probablemente su obra más conocida, una obra bastante agresiva, que es su obra más conocida es la de Así habló Zaratustra, ¿no? Es una obra con un pensamiento sistemático, no está sistematizado filosóficamente, sino que es, pues bueno, pone ahí en el centro al personaje de Zaratustra, que le compara un poco con la figura de Jesucristo, pero como un Jesucristo alternativo, ¿no? Y bueno, es una obra bastante agresiva y bastante entretenida de leer. Tened en cuenta que, como ya estuvimos viendo, como ya os dije un poco en la introducción, Nietzsche lo que hace es criticar la razón, porque ha sido un instrumento que ha servido para crear realidades alternativas a esta vida, que es lo realmente importante, y esas realidades alternativas han sido para negar la vida, ¿no? Y entonces critica la razón. Se puede ver, por ejemplo, en Así habló Zaratustra, pues que no es un pensamiento sistemático, no es nada racional, sino que es, bueno, pues mucho más caótico, mucho más literario, mucho más artístico, ¿no? Mucho más pasional, mucho más emocional que cualquier tratado sistemático, racional de filosofía, ¿no? Y aquí en este libro pues trata cuestiones fundamentales de su pensamiento que veremos más adelante, como la muerte de Dios, el nihilismo, el superhombre, el eterno retorno. Y ya en el 1889 pues fue cuando ya se volvió completamente loco, ¿no? Bien, vamos un poco a la introducción de su pensamiento, ¿no? El pensamiento de Nietzsche, vamos a ver ya algunas pinceladas de lo que vamos a desarrollar más adelante. Eh, lo que hace Nietzsche es criticar toda la tradición filosófica desde Platón, desde Sócrates, ¿no? Lo que pasa que, bueno, Sócrates no dejó nada escrito, fue un filósofo ágrafo, pero prácticamente, bueno, pues también criticó a Sócrates, hasta Hegel, hasta su época. Criticó toda la tradición filosófica porque se habían valido de esa herramienta que era la razón y toda la historia de la filosofía ha servido para, nos dice Nietzsche, para crear realidades que niegan esta vida. Ningún sistema filosófico, ningún pensador
se ha centrado en, en desarrollar un sistema para defender lo que para Nietzsche es lo realmente importante, que es esta vida, ¿no? Y entonces nos comenta que ya desde Sócrates, desde Platón, eh, empieza el declive de la cultura occidental, empieza el declive del pensamiento y llega hasta sus días, porque durante toda la tradición del pensamiento occidental ha servido para que la cultura, pues bueno, entre en esa decadencia de negar la categoría fundamental que tenemos, que es la vida, ¿no? Vamos a ver cómo, vamos, vamos a ver cómo critica todo ese pensamiento. Esa crítica que hace es lo que se llama en Nietzsche, la parte del pensamiento de Nietzsche que se llama filosofía negativa. Elabora una crítica, ¿no? Y luego pasa a otra parte de su pensamiento que se llama ya la filosofía positiva, que es donde propone, ¿no? Hace una crítica a toda la cultura occidental para luego proponer lo que tiene que venir, ¿no? Se va a dividir en esas dos partes fundamentalmente el pensamiento de Nietzsche. Fijaos, la época que comenzaron Sócrates y Platón supone el vencimiento de lo apolíneo sobre lo dionisíaco. Os voy a explicar un poco estas dos categorías, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco. ¿Qué significa? Eh, son dos conceptos contrapuestos que están representados por el dios Apolo y por el dios Dionisio, ¿no? Que representan cuestiones completamente contrapuestas. Apolo se puede ver una especie como el dios de la mesura, ¿no? El dios de lo proporcionado, vendría a representar un poco la parte racional que tenemos los seres humanos, ¿no? Los seres humanos tenemos esa parte racional en la que, pues bueno, vendría a ser un poco lo que se ha venido defendiendo desde Sócrates, ¿no? El poder de la razón y toda la cultura occidental se ha centrado fundamentalmente en lo apolíneo, en lo racional, en esa defensa de lo racional, de lo mesurado, de lo lógico, ¿no? Sería eso lo que representa lo apolíneo, el dios Apolo, ¿no? Y desde Sócrates ha vencido lo apolíneo frente a lo que sería lo dionisíaco, lo representado por el dios Dionisio, ¿no? El dios del caos, vendría a ser algo así como una especie de representación del caos, de lo pasional, de lo emocional, ¿no? De lo sentimental. Entonces, son dos realidades contrapuestas de las que se compone el ser humano. El ser humano tiene una realidad racional o apolínea y una realidad emocional, pasional o dionisíaca, ¿no? Entonces, desde Sócrates se empezó a prevalecer, se empezó a defender y empezó a tener mucho más peso ese lado apolíneo del ser humano y empezó a criticarse esa realidad dionisíaca que tenemos los seres humanos, ¿no? Eso más pasional y más emocional. Antes de Sócrates, que la filosofía de Nietzsche alaba a la filosofía presocrática antes de Sócrates, pues había una especie de equilibrio, incluso tenía más peso lo dionisíaco, esa parte más emocional, que lo apolíneo, que lo racional. Y para Nietzsche eso era adecuado, ¿no? Tenía que tener mucho más peso lo dionisíaco que lo apolíneo, ¿no? Entonces, según Nietzsche, la cultura occidental empieza a entrar en un proceso de declive desde Sócrates, fundamentalmente, y luego ya pues de su discípulo Platón, etcétera, ya que a través de los presupuestos de la razón, es decir, lo apolíneo, se empiezan a crear esas otras realidades que niegan la vida. Sin embargo, lo dionisíaco, lo emocional, lo pasional, supone fundamentalmente una afirmación, ¿no? De la vida, que es lo realmente importante, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el pensamiento de Nietzsche
hay siempre esta especie de denominador común, este concepto transversal en el que va a ir defendiendo ese lado emocional, pasional del ser humano, ese lado dionisíaco, y va a suponer una crítica de ese lado más racional, que sería lo apolíneo, ¿vale? Va a ser un poco el denominador común que va a ir guiando todo el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Fijaos, Apolo significa la mesura, el orden, la dependencia de la vida a los dictados de la razón, ¿vale? Eso es lo que critica Nietzsche. Y antes de Sócrates había un equilibrio entre lo que sería la dimensión apolínea y la dimensión dionisíaca, y una vez que llega Sócrates empieza la decadencia de la cultura occidental porque se empieza a dar más importancia a lo apolíneo en el ser humano que a lo dionisíaco, ¿no? Y el dios Dionisos es esa especie de culto a la embriaguez, a lo desmesurado, a lo caótico, vinculado a la tierra, a esta vida, y es una afirmación de los sentimientos, de las pasiones, ¿no? Vendría a ser un poco esa especie de contraposición entre las dos dimensiones del ser humano, una dimensión que sería nuestra cabeza, ¿verdad? La parte racional, y nuestro corazón, nuestra parte emocional. ¿Vale? Para entenderlo, no es el vocabulario que emplea Nietzsche, pero nuestra cabeza vendría a ser lo apolíneo, la parte racional, y el corazón sería la parte emocional, ¿no? Entonces, antes de Sócrates, se le daba más importancia a los dictados del corazón, de lo dionisíaco, de lo emocional, en detrimento de nuestra cabeza, de la razón de Apolo, ¿no? Y una vez que llega Sócrates, pues pasa justo al contrario. Y vamos a ver cómo esto es un poco un hilo que va a estar siempre presente en todo el pensamiento de Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, este, este, este hilo conductor que nos va a llevar a lo largo de todo el pensamiento de Nietzsche entre lo apolíneo y lo dionisíaco, Nietzsche interpreta que en la tragedia griega, en el siglo V antes de Cristo, es decir, antes de Sócrates, ¿verdad? La tragedia griega suponía el equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Se puede ver en muchas obras de la tragedia griega, en el propio Edipo Rey, en Fedra, por ejemplo, se puede ver cómo se da mucha importancia a ese lado pasional frente a lo racional en el ser humano, ¿no? Y hay una especie de equilibrio, no tiene que primar una sobre otra, aunque es verdad que Nietzsche le da más importancia a lo dionisíaco, ¿no? Porque supone una afirmación de la vida. Y entonces, según Nietzsche, llega Sócrates y rompe ese equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y le da mucha más importancia Sócrates a lo apolíneo frente a lo dionisíaco. Y entonces, como Nietzsche tuvo tanta importancia en la filosofía de la antigüedad, vamos a decir que le hicieron caso. Lo que supone ya a lo largo de toda la historia de la filosofía un declive desde la llegada de Sócrates. Para Nietzsche, Sócrates es un hombre débil y cobarde, incapaz de enfrentarse a la vida en su plenitud, negando la vida, ¿no? Esto es tan sencillo como recordar uno de los pasajes poco antes de la muerte de Sócrates, en la que, recordad, ¿no? A Sócrates le condenaron a muerte por introducir nuevas divinidades en Atenas, por corromper a la juventud, etcétera. Entonces le condenaron a muerte. En la última noche antes de beber la cicuta con la que murió Sócrates por la mañana, ¿no? Pues en la noche de antes unos amigos suyos habían hablado con los vigilantes del calabozo y les habían convencido para, a través de un soborno, pues que Sócrates pudiera escapar, ¿no? Y fueron a decírselo a Sócrates. Sócrates
vamos a huir, no tienes por qué morir, vámonos de Atenas. Y Sócrates se negó y al día siguiente murió y se negó porque dijo que prefería morir antes que cometer una injusticia contra Atenas, porque Atenas le había dado todo, todo lo que era en la vida, su vida se había desarrollado prácticamente en Atenas y todo lo que él era se lo debía a esa ciudad en la que había vivido, que era Atenas. Entonces no podía cometer, si Atenas quería que muriese, pues tenía que morir, no podía cometer una injusticia contra Atenas, ¿no? Y entonces, esto es la frase de Sócrates, ¿no? Prefiero morir antes que cometer una injusticia. Pues eso para Nietzsche es una representación de un hombre débil y cobarde, en el sentido en el que está poniendo una categoría, en este caso la justicia, ¿vale? Prefiero morir antes que cometer una injusticia, ¿no? Entonces está poniendo esa categoría de la justicia por encima de la vida. Y recordad que para Nietzsche no hay nada más importante que la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes poner por delante de la vida cualquier otra categoría? Si es lo único seguro que tienes, esta vida. Entonces, ya eso es una especie de representación de lo que sería el hombre débil y cobarde que no afronta la vida y que no le da la importancia que tiene a la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una de las cuestiones que se puede ver en la propia vida de Sócrates, que critica Nietzsche como negación de la vida, ¿no? Nietzsche afirma la vida y Sócrates negó la vida y puso por encima otras categorías como pueda ser, por ejemplo, la justicia. Por ejemplo, lo veremos más adelante aquí con la crítica a Sócrates, ¿no? También Platón, ¿no? El discípulo de Sócrates, en el que, según Nietzsche, aniquila lo dionisíaco, contraponiendo a nuestro único mundo, el mundo ideal, como auténtica realidad, anulando de contenido la vida humana. Ya conocemos el pensamiento de Platón, ¿no? Y Platón crea según Nietzsche, ¿no? Ese ficticio mundo de las ideas, contraponiéndolo a nuestro único mundo, que para Nietzsche sería el mundo sensible. Es decir, lo que no es la auténtica realidad para Platón, el mundo sensible, es la auténtica realidad para Nietzsche. Este mundo sensible que es nuestra vida, ¿no? Este mundo sensible que es nuestra vida, donde todo es cambiante, eh, es decir, está representado, como ya vimos el otro día, por el pensamiento de Heráclito. Recordad que el arjé en Heráclito era el fuego, donde todo cambia, etcétera, etcétera, y por eso Nietzsche valora y defiende tanto la filosofía de Heráclito, ¿no? Donde representaría ese fuego, ese cambio, esa realidad cambiante, dinámica, pues esta vida, ¿no? Que es lo que Platón critica, ¿no? Ese mundo sensible. Y, sin embargo, lo que hace Nietzsche es criticar ese mundo de las ideas que se ha sacado Platón de la manga, porque no sabemos ni tan siquiera si existe. Y además le critica que Platón le haya dado más valor a ese mundo irreal, que es el mundo de las ideas, a la auténtica realidad que tenemos, que es el mundo sensible. Por lo tanto, lo que está haciendo Platón es anular de contenido la vida humana, ya que la vida humana se desarrolla aquí en el mundo sensible y para Platón no es lo importante, ¿no? Es simplemente, pues bueno, un paso más. Creo que se entiende, ¿verdad? Entonces, lo que va a proponer Nietzsche, esto ya sería un poco parte de su filosofía negativa, pero lo veremos con más detenimiento, es dinamitar toda esa cultura errónea que viene desde Sócrates, negando la vida y decretar la muerte de Dios. Veremos que para Nietzsche la muerte de Dios es decretar la muerte de todo lo que ha representado Dios. Y todo lo que representa a Dios es lo contrario a la vida humana, porque también luego más adelante, después de Platón, unos siglos más adelante, con la figura de Dios, con la figura del Dios cristiano, pues eso sirve para sublimar esa negación de la vida. En el cristianismo se
hace además, y encima se extiende mucho más la filosofía de Platón con el cristianismo. Platón se crea ese mundo de las ideas, se imagina ese mundo de las ideas y le da mucha más importancia, y lo mismo hace el cristianismo. Recordad que el cristianismo recibe una influencia muy grande del pensamiento platónico. En la metafísica cristiana recibe una influencia muy importante del pensamiento platónico, y entonces lo que hace el cristianismo es pues tomar esa idea de los dos mundos y lo adapta a su pensamiento, al pensamiento cristiano. Y entonces lo que hace es poner a esta vida que tenemos, esta vida que estamos viviendo, la infravalora y pone el peso, le da le da toda la importancia a una vida que según Nietzsche no sabemos si existe, que sería la vida ultraterrena, la vida eterna, la vida una vez que nos morimos. Ahí es donde está lo importante según el cristianismo. Pues eso sirve, según Nietzsche, para negar la vida del ser humano, que es lo realmente importante, ¿no? Y bueno, ya veremos luego el concepto del superhombre, y ahí llega el superhombre. Bien, pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. Seguimos ya el próximo día con la filosofía negativa, la crítica a Sócrates, la crítica a Platón, ¿verdad? Y la crítica al cristianismo, ¿vale? Ya empezamos un poco de lleno. Pero bueno, tened muy en cuenta toda esta introducción porque nos sirve para tener una visión general del pensamiento de Sócrates, perdón, de Nietzsche. Bueno, pues seguimos el próximo día. Así que nada, os agradezco como siempre que estéis ahí y os mando un saludo muy pronto.